bienvenidos a Patoys. Hoy haremos estas bolsitas de animalitos. Les hicimos su cordón para poder cerrar. Es de un osito, hicimos una de un gatito y de un cerdito. Estas bolsitas miden 11 por 11 centímetros y están hechas con hilaza de algodón, pero también las pueden hacer con acrílico. Así que vamos a ver cómo se hacen. Voy a hacer la bolsita del oso y para este voy a ocupar dos colores en tono blanco y caqui o café claro. Voy a ocupar un ganchillo de metal del número 2. Voy a comenzar con el color blanco y voy a realizar un total de 25 cadenas. Ya que tengo el número de cadenas que necesito, voy a contar las últimas 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y en esta cadena voy a realizar mi primer punto alto. Tomo una lazada y realizo un punto alto. Como ven, aquí ya tenemos los primeros 2 puntos altos. Ahora, si queremos separar cuál es nuestro primer punto, sería este, ¿sí? Voy a contar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y esta cadena que está aquí abajo sería el inicio de mi vuelta. Esto es para que no se confundan cuando demos la vuelta al tejido. Ahora vamos a seguir tejiendo un punto alto por cada una de las cadenas. En total voy a hacer 20 puntos altos. Llevo 1, 2 y así me voy durante toda la línea. 20 puntos altos. Ahora me va a quedar una cadena aquí al último y en esta cadena voy a realizar un aumento de puntos altos. 1 y 2 en el mismo punto. Ahora le voy a dar vuelta al tejido y esta hebra que sobró la voy a ir llevando por detrás de cómo vaya tejiendo. Si yo jalo la hebra, aquí me está indicando que este es el último punto que hicimos, por lo tanto debo comenzar en el siguiente. Y voy a seguir realizando puntos altos. En total voy a hacer 19 puntos altos. Voy a hacer un punto más, en total serían 20 puntos altos. Y aquí me va a quedar un punto. Aquí está nuestro marcador que fue el inicio de la cadena y nos está quedando una cadena más. Entonces aquí vamos a hacer un aumento de puntos altos. 1 y 2. Y aquí ya terminamos nuestra primera vuelta. Voy a quitar el marcador y voy a cerrar en la tercera cadena. 1, 2 y 3. En esta tercera cadena voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a subir con 3 cadenas, 2 y 3. Voy a voltear el tejido y voy a comenzar tejiendo un punto alto por cada punto. Aquí ya no va a haber aumentos. Me voy a ir todo alrededor solamente con un punto alto por cada punto. Continuamos. Aquí ya terminé toda la vuelta y para poder unir voy a contar 1, 2 y 3 y en esta cadena es donde voy a hacer el punto deslizado para unir toda mi vuelta.
y aquí ya quedó ya cerrado y así se va a ir formando la bolsita. En total voy a hacer 5 líneas, igual el mismo proceso que hicimos ahorita. Vuelvo a subir con 3 cadenas, 2, 3 y comienzo a hacer mis puntos altos, un punto alto por cada punto. Y esto lo voy a hacer hasta que en total yo haga 5 líneas en color blanco. Aquí ya hice 2, 1, 2, voy por la tercera y hago otras 2 más. Continuamos. Ya terminé mi vuelta número 5. Esta es mi vuelta 1, 2, 3, 4 y 5. Y para poder cerrar voy a hacer el cambio de color aquí. Contemplo las 3 primeras cadenas y en la primera, en vez de tomar el color blanco y cerrar con punto deslizado, voy a cortar. Voy a tomar el siguiente color y el punto deslizado lo voy a hacer ya con este cambio. Aquí puedo hacer un par de nudos con las 2 hebras que me quedan. Y el resto voy a continuarlo exactamente igual que con el blanco. Subo con 3 cadenas y comienzo con un punto alto por cada punto, todo alrededor. Es el mismo proceso, no voy a hacer ningún aumento, voy a seguir con las vueltas. Aquí ya terminé mi primer vuelta del cambio de color. Voy a cerrar igual con un punto deslizado. De nuevo subo con 3 cadenas y continúo con mis vueltas. En total de este cambio de color van a ser 7 vueltas con el mismo proceso hasta terminar. Continuamos. Aquí ya terminé mi fila número 7. Cierro con un punto deslizado y corto. Jalo. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas en mi cambio de color. Ahora vamos a realizar el cordón de nuestra bolsa y vamos a comenzar haciendo cadenas. Para este tamaño de esta bolsa voy a hacer 86 cadenas exactamente, aunque si ustedes quieren el cordón un poco más largo, pues le aumentarán el número de cadenas que ustedes deseen. 86 cadenas y regresamos. Aquí ya terminé el número de cadenas que necesito y voy a cortar y jalo. Ahora, el cordón lo voy a sacar por un costado. Primero que nada voy a esconder esta hebra, voy a insertar una aguja. Primero, sobre el mismo punto que tengo, voy a realizar un nudo. Tenso bien. Y lo voy a ir perdiendo a lo largo del mismo tejido. Esto es para que no se note. Y aquí ya puedo cortar.
Para poder insertar mi cordón, puedo utilizar también la misma aguja para que sea más fácil. Voy a ir saltándome 2 puntos altos entre cada uno, pero la primera línea la vamos a dejar libre. El cordón lo vamos a poner a partir de la segunda línea. Entonces mi cordón va a salir por un costado. Así que voy a empezar aquí. Voy a tomar 2 puntos por abajo. Voy a saltarme 2 puntos por arriba. Y así voy a ir en forma de zigzag tomando de 2 en 2. Y voy a ir jalando el cordón. De nuevo, salto 2 puntos por abajo, 2 puntos por arriba y así todo alrededor. Aquí para llegar a la última parte, voy a salir exactamente en el punto en el que empecé. Y aquí ya tengo exactamente igual, en la misma distancia, los 2 cordones que quedan por fuera. Y a estos les voy a hacer un nudo. Los voy a juntar. Y voy a hacer un nudo exactamente en la orilla. Tenso bien. Y estas que quedan las puedo dejar un poquito largas. Y esto ya va a ser la función del cierre de mi bolsita. Ahora vamos a realizar la cara de la bolsa. Voy a comenzar a hacer las orejas. Y para este voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a acomodar bien los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Para mi segunda vuelta, en el primer punto, voy a hacer un aumento y voy a hacer un aumento por cada uno de los puntos. Y en total, al final de la fila, me voy a quedar con 12 puntos bajos. Un aumento por cada punto. Para mi tercera fila voy a hacer un punto bajo. Aquí puedo marcar el inicio de mi vuelta. Y voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. En el que sigue un punto bajo y en el siguiente punto un aumento y así durante toda la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Para nuestra fila número 4 voy a realizar mi primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila voy a hacer solamente puntos bajos. Esta fila, la 4, también la 5 y la 6. 3 filas de puntos bajos. No vamos a realizar ningún aumento. Continuamos. Una vez que ya terminamos nuestras 3 filas de puntos bajos, en el siguiente punto voy a realizar un punto deslizado. Voy a cortar una hebra larga y jalo. La hebra del anillo mágico la voy a tensar bien y esto se va a esconder aquí. De este mismo patrón voy a hacer otra orejita más. Estas orejas no van rellenas. Continuamos.
Ahora vamos a realizar el hocico del oso. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodo los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Continúo con mi segunda fila, en la que voy a hacer un aumento por cada uno de los puntos. Y al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Para mi fila número 3 voy a realizar el primer punto y coloco el marcador. Y voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Un punto bajo y en el que sigue un aumento y así durante toda la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Para mi fila número 4 voy a realizar el primer punto y coloco el marcador. Y para esta voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento y así durante toda la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con mi fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila voy a realizar solamente puntos bajos. Esta es mi fila número 5 y la fila número 6 también de puntos bajos. 2 filas de puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento. Continuamos. Aquí ya para terminar, en el siguiente punto voy a realizar un punto deslizado y corto una hebra larga para que se pueda tejer a la cara. Jalo y tenso bien la hebra que me quedó del anillo mágico y esta se esconde. Ahora vamos a ir armando. Para colocar las orejas debo hacerle este huequito y las orejas deben quedar así. Ahora vamos a ir armando nuestra carita. Para colocar las orejas las debo colocar por debajo de la línea donde colocamos el cordón. Así que podemos empezar a partir de la línea que sigue. Las dos orejas las vamos a colocar justo en las esquinas, ligeramente en diagonal. No las vamos a colocar así. Esquinadas, justo en las orillas de la bolsa. Y ahora con la aguja voy a tomar uno de los puntos de la bolsa y voy a ir tomando los dos lados de la oreja por los dos lados y voy a tomar el punto de la bolsa por encima de la oreja. De nuevo atravieso los dos lados, jalo, tenso bien y vuelvo a pasar por encima. Tomo el punto de la bolsa, paso por los dos lados de la oreja, tenso bien y de nuevo. Así me voy a ir toda la orilla.
Tengan cuidado de no agarrar la línea donde está el cordón, porque si no ya no se va a poder cerrar. Y aquí antes de cortar voy a cerciorarme que haya quedado bien. Quedó bien agarrada de los dos lados. Entonces, aquí yo ya puedo terminar. Le voy a hacer un nudo. Voy a tensar bien esta parte, porque si no se tensa bien se puede aflojar con el tiempo. Tenso. Y ya el resto lo voy a perder por dentro de la misma oreja. Aquí puedo cortar los excedentes. Y listo. El mismo proceso voy a hacer con la siguiente oreja. Ahora vamos a colocar el hocico del oso. Voy a tomar en cuenta las primeras dos líneas del color y justo con la orilla de mi tejido, en la orilla de la segunda línea, es ahí donde lo voy a centrar. Puedo ayudarme de unos alfileres para que no se mueva del lugar. Y ahí voy a empezar a coser. Voy a tomar la base del tejido de la bolsa y voy a ir tomando cada uno de los puntos en forma de zigzag para no deformar el hocico. Tomo la base del tejido, en el punto que sigue voy a subir, ahí subo, en el que sigue bajo, vuelvo a tomar de la base de la bolsa, de nuevo subo en el punto que sigue, bajo en el siguiente y eso mismo voy a hacer todo alrededor. Tomo de la base y vuelvo a subir. Vamos a terminar 3/4 partes de todo, de alrededor del hocico. Aquí ya terminé de coser 3/4 partes y voy a rellenar con un poco de fibra sintética. Y voy a seguir cosiendo. Aquí ya terminé de darle toda la vuelta y voy a realizarle un nudo. Tenso bien. Puedo realizar otro desde la base. Jalo y tenso bien y el resto lo pierdo por dentro del mismo tejido. Corto los excedentes y así ya terminamos de colocar estas piezas. Vamos a realizar los ojos. Para realizar los ojos voy a hacer un anillo mágico con hilaza en color negro. Este anillo mágico va a llevar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Voy a acomodar bien los puntos y voy a jalar la hebra del anillo para cerrar. Y en el primer punto que hicimos, voy a realizar un punto deslizado para unir. Aquí voy a recortar una hebra un poquito larga para poder coser a la cara. Jalo. La hebra que nos sobra del anillo mágico hay que tensarla muy bien para que no haya orificios en el centro. Vamos a hacer otra pieza igual. Ahora, para los ojos, las hebras que nos quedan del anillo mágico las vamos a recortar un poquito para que no nos estorbe. Y ahora sí insertamos una aguja para coser el primero. Los ojos justo van a ir a los costados del hocico. Vamos a hacer un cálculo de colocarlos entre la segunda y tercera fila del cambio de color. Segunda y tercera fila del cambio de color. Solamente voy a separarlo más o menos lo que es un punto de la nariz. Ahí lo coloco. Y más o menos es un punto de separación. Entonces es ahí donde lo voy a coser. Para coserlo es el procedimiento exactamente igual que el de la nariz, porque es así como no se deforma la pieza. En forma de zigzag, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, tomando el punto de la base de nuestra bolsa. Una vez que ya terminamos todo alrededor, voy a cerrar por la parte de atrás. Voy a tomar tanto el punto de la bolsa como el punto del ojo y le voy a hacer un par de nudos. Y aquí ya puedo recortar el excedente. Y lo mismo voy a hacer con el otro ojo, entre la segunda y tercera fila con un punto de separación del hocico. Ahora, para realizarle la nariz, voy a ocupar otro pedazo largo de la hilaza en color negro con un nudo en la punta. Y voy a colocar la nariz en forma de un triángulo hasta donde tengo el centro del anillo mágico. Entonces voy a contemplar 3 hileras, 1, 2 y 3. En la tercera, justo aquí en la esquina, voy a tomar en cuenta 3 puntos, 1, 2 y 3, y salgo en la que sigue. Voy a jalar para que atore ahí el nudo. Voy a entrar en el anillo mágico y voy a salir de nuevo en el primer punto en el que entré. Voy a ir formando esa nariz, subiendo por cada uno de los puntos para rellenar. Vuelvo a entrar por el anillo mágico, salgo en el punto que sigue y en el punto que sigue.
y voy a ir rellenando, siempre entrando por el mismo orificio. Ahora voy en medio. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta cubrir por completo los espacios en blanco. Regresamos. Aquí ya terminé de rellenar y voy a salir en una de las esquinas. Voy a cubrir por encima justo a la otra esquina donde comenzó la nariz. Salgo en el punto del anillo mágico y voy a bajar 3 líneas, 1, 2 y 3, y aquí en la tercera voy a volver a entrar. Salgo a la altura del anillo mágico y justo aquí en la esquina voy a realizar un nudo. Este pequeño nudo ya va a ser nuestro cierre. Hago el nudo y vuelvo a entrar en el anillo mágico y voy a salir por el otro lado de la bolsa. Jalo. Y ya que tenemos esto, aquí yo ya puedo cortar. Y ya quedó la nariz de nuestro osito. Para realizarle el brillo de los ojos voy a ocupar hilo normal de nylon con una aguja más delgada. Voy a hacer un punto con el hilo de nylon justo en una de las orillas. Voy a tomar más o menos lo de un punto voy a tensar bien y voy a ir cosiendo exactamente el mismo grosor de la puntada con la que inicié varias veces. Voy a pasar todas las veces que sean necesarias para poder cubrir esos espacios que nos van quedando. Aquí el grosor ya dependerá del gusto de cada quien. Si nada más desean hacerle un puntito, y ya al final voy a pasarme del otro lado y justo aquí por detrás del tejido es donde voy a anudar un par de veces. Y corto el excedente. Y lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Ahora para realizar las mejillas va a ser exactamente el mismo número de puntos que utilizamos para los ojos. Vamos a realizar 7 puntos bajos, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Acomodo bien los puntos y jalo la hebra del anillo. En el primer punto voy a realizar un punto deslizado y corto una hebra larga para poder coser a la cara. Jalo. La hebra del anillo mágico la jalo y la tenso bien y voy a hacer 2 piezas. Y lo mismo, la hebra del anillo mágico la vamos a recortar un poquito y voy a insertar una aguja. Ahora las mejillas van a ir exactamente comenzando la primera fila de nuestro cambio de color y la vamos a poner terminando el primer ojo. Ahí es donde vamos a colocarlo, más o menos a esa altura. Si coloco el que sigue, esa sería nuestra posición, exactamente en la primera fila del cambio de color y terminando el ojo, ahí comenzaríamos a coser las mejillas. El proceso es exactamente el mismo. Tomando de la base, subo por el punto que sigue, bajo en el siguiente en forma de zigzag, tomo de la base de la bolsa y así nos vamos a ir todo alrededor. Subo en el que sigue, bajo en el otro punto y tomo un punto de la base. Y al terminar ya todo alrededor, vamos del otro lado de la bolsa y le vamos a hacer un par de nudos. Vamos a tensar muy bien y cortamos el excedente. Y hacemos lo mismo exactamente del otro lado. Y ahora para terminar le vamos a dar un poquito más de vida a los ojos con un pedacito de hebra en color blanco y le vamos a insertar una aguja. Ahora voy a entrar por la parte de atrás del tejido, justo a la mitad del ojo, lo más pegado que se pueda. Voy a darle vuelta únicamente la mitad del ojo. Y justo en el punto más pegado que hay, voy a volver a introducir la aguja. Y sin tensar, voy a dejar que cubra justo la mitad del ojo. Y por la parte de atrás, voy a anudar un par de veces. Con mucho cuidado de no tensar demasiado para que esa línea quede bien por fuera, que no se vaya a esconder. Ahí quedó. Hago el otro nudo. Y ahora voy a bajar justo a la esquina que está por debajo del ojo. Y a la mitad voy a volver a introducir la aguja. Esto es únicamente con la finalidad de que se quede ahí la hilaza blanca y que no se vaya a mover del lugar. Y lo mismo, puedo volver a hacer un par de nudos. Y ya puedo recortar el excedente. Lo mismo voy a hacer con el otro. Y así ya quedó nuestra bolsa de osito.
Así tenemos el otro ejemplo del gato y del puerquito. Para el gato, la nariz es exactamente el mismo procedimiento, los ojos, las chapitas, igual que para el puerquito, los ojos y la chapita son exactamente el mismo patrón. Lo único que va a cambiar son la forma de las orejas y el centro de la nariz del puerquito. Para realizar las orejas del gato voy a utilizar hilaza en color gris. Y voy a realizar un anillo mágico de 3 puntos. 1, 2 y 3. Voy a jalar la hebra del anillo. Y para mi fila número 2, voy a tomar el primer punto que hicimos. Y en este punto voy a realizar un aumento. 1 y 2. Y después 2 puntos bajos. Aquí al final debo obtener 4 puntos bajos. Esta sería mi fila número 2. Aquí voy a voltear mi tejido porque si no después me va a costar más trabajo ir tejiendo. Para mi fila número 3 voy a realizar un aumento en el primer punto. En el punto que sigue un punto bajo. Después un aumento. Y en el punto que sigue un punto bajo. Aquí debo obtener ya 6 puntos bajos. Después, para mi fila número 4, en el primer punto realizo un aumento. Después un punto bajo. Y esto lo voy a hacer 3 veces. Llevo un aumento y un punto bajo. Este sería mi segundo juego. De nuevo, un aumento y un punto bajo, y este es mi tercer juego. Aquí al final debo de tener 9 puntos bajos. Después, para mi fila número 5, en el primer punto realizo un aumento. Después 2 puntos bajos. Y esto lo voy a hacer 3 veces. Un aumento. 1. 2 puntos bajos. 1. 2. Este es mi segundo juego. Un aumento. Y 2 puntos bajos. Este es mi tercer juego. Y aquí debo terminar con 12 puntos bajos. Vamos con la fila número 6. En el punto que sigue es un aumento. Y de nuevo 2 puntos bajos. Esta va a ser la misma secuencia. Pero en esta ocasión lo voy a hacer por 4 veces. Un aumento. 2 puntos bajos. Este es mi segundo juego. Un aumento. 2 puntos bajos. Este es mi tercer juego y vamos por el último. Un aumento. Y 2 puntos bajos. Aquí al final debo quedarme con 16 puntos bajos y ya terminamos. Aquí le vamos a dar para nuestra fila número 7 solo una fila de puntos bajos. No vamos a realizar ningún aumento.
16 puntos bajos. Y para mi fila número 8 vamos a darle otra vuelta de puntos bajos. Solo puntos bajos. Y ya al terminar vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a cortar una hebra larga para poder coser al cuerpo. De este patrón vamos a hacer otra pieza más. Para realizar las orejas del cerdito vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar la hebra del anillo mágico y comienzo en el primer punto que hicimos. Vamos a realizar un aumento en este primer punto más 3 puntos bajos. Esta sería nuestra segunda fila. 3 puntos bajos. Y aquí voy a voltear mi tejido. Para mi fila número 3 voy a comenzar con un aumento y en el punto que sigue un punto bajo. Voy a repetir un aumento y en el punto que sigue un punto bajo y termino con un aumento. Aquí debo terminar con 8 puntos bajos. Para mi fila número 4 voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. Si tenía 8 puntos, debo terminar con 16 puntos bajos. Para mi fila número 5 voy a realizar el primer punto. Pueden ir separando con un marcador si así les es más fácil. Para esta fila solo voy a realizar puntos bajos. Todo alrededor. Para mi fila número 6 voy a hacer otra fila de puntos bajos nada más, todo alrededor. No voy a hacer ningún aumento. Para mi fila número 7 voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. 2 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta hasta obtener 12 puntos bajos. Ahí está nuestra disminución. Continuamos con nuestra fila número 8. Coloco el primer punto y mi marcador. En la vuelta anterior debimos habernos quedado con 12 puntos. Entonces, aquí vamos a hacer un punto bajo y en el que sigue una disminución, de nuevo un punto bajo y en el punto que sigue una disminución durante toda la vuelta hasta quedarnos con 8 puntos bajos. Una vez terminado, en el punto que sigue voy a hacer un punto deslizado y voy a cortar una hebra larga para poder coser a la bolsa. Y jalo. De este mismo patrón, que va a ser nuestra orejita, vamos a hacer una pieza más. Ahora vamos a realizar la trompita del cerdito.
Voy a ocupar una hilaza en color rosa, pero es un tono un poco más oscuro. Voy a comenzar realizando 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a comenzar en la segunda cadena. Esta es la primera. En la segunda cadena empiezo a hacer un punto bajo. Y este lo puedo marcar aquí. Este sería mi inicio. Después voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y en el siguiente 3. En mi última cadena voy a realizar un aumento. 1 y 2. Después voy a voltear mi tejido y esta hebra que está sobrando la voy a llevar por atrás del tejido. Entonces, si jalo la hebra, aquí me va a dar este orificio donde hicimos el aumento. Por lo tanto, voy a comenzar en el segundo punto. Voy a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí ya estaría nuestro primer punto en donde pusimos el marcador. Entonces lo voy a retirar. Vamos a comenzar la segunda vuelta. Aquí en donde teníamos el marcador, voy a hacer un aumento. Este lo puedo marcar como el inicio. Es un aumento, por lo tanto me falta un punto. Después voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el que sigue voy a hacer un aumento. 1 y 2. Voy a hacer otro aumento más en el punto que sigue. 1 y 2. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en mi último punto, bueno, aquí ya en el inicio de nuevo que tenemos marcado, aquí voy a comenzar con un aumento. Este es mi primer punto, aquí lo voy a marcar. Y me falta un punto para el aumento. Después 6 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el punto que sigue voy a hacer un aumento. De nuevo, otro aumento en el punto que sigue. Después 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y voy a terminar con un aumento más. 1 y 2. Aquí ya terminé toda la línea. En la primera marca que tengo voy a comenzar a hacer puntos bajos, pero voy a hacer puntos traseros, solo tomando la hebra de atrás. Este sería mi primer punto, lo podemos marcar. Y ahora todo alrededor solo voy a hacer puntos bajos, pero con la hebra de atrás. Todo alrededor, ya no voy a realizar aumentos. Continuamos. Y ya aquí al terminar retiro mi marcador y voy a terminar con un punto deslizado en el siguiente punto. Aquí ya lo agarro normal, hago mi punto deslizado y voy a dejar una hebra lo suficientemente larga para poder coser a lo que va a ser la cara. Aquí jalo
Y si se dan cuenta, aquí queda como una especie de tapita. Eso es lo que le va a dar un poquito de volumen a la trompa del cerdo. Entonces, esta hebra que quedó la podemos esconder. Esto va con un poquito de relleno. Aquí para colocar voy a utilizar las primeras 2 líneas del cambio de color y justo a ras de la segunda línea es donde voy a colocar la trompita. Y va a ser el mismo proceso que hicimos con el oso. Son 2 líneas del cambio de color y justo a ras ahí es donde voy a colocar la trompita. Entonces vamos a empezar a coser todo alrededor. Y ese sería el procedimiento, es exactamente lo mismo. Ahora para las orejas, igual. Para las orejas, lo mismo, lo vamos a colocar justo en las 2 esquinas, ligeramente en diagonal, de solamente las orillas para que el cerdito quede así. El proceso de los ojos y las chapitas es exactamente el mismo que hicimos con el oso. También para coser las orejas. Entonces, lo hacemos y regresamos. Recuerden que antes de cerrar por completo hay que rellenar con un poquito de la fibra sintética. Y continuamos cosiendo. Ahora le vamos a hacer los orificios de la nariz y con un poquito de hebra en color blanco y un nudo en la punta vamos a insertar nuestra aguja, no en un orificio grande porque si no se sale el nudo. Hay que jalar para que tense ahí y se atore el nudo. Voy a ocupar únicamente 2 filas. Voy a tomar de separación 2 puntos. Calculen el centro de la nariz. Y para que me quede del mismo largo, tengo que calcular igual las 2 filas. Entonces, una vez que yo tengo esto, ya lo puedo pasar por atrás. Y ahí quedarían simulados los 2 orificios de la nariz. Entonces, ya por la parte de atrás, le vamos a hacer un par de nudos para que ahí atore. Y ya el resto lo puedo cortar. Y ya quedó la nariz. Para las orejas, el proceso para coserlas es el mismo que con el oso. Vamos a ponerlas en forma diagonal en las esquinas de la bolsa, debajo de la línea de donde está el cordón. Una vez que ya cosieron las orejitas, le vamos a formar esa hendidura para poderlas doblar y ya que tengan bien el parecido a las orejas de un cerdito. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a la página. Activa la campana de notificación para que te lleguen todos los avisos de cuando haya un video nuevo. Y es así como hemos terminado nuestras bolsitas. Compartan las fotos de sus trabajos y las publicaré en las redes sociales y estas aparecerán aquí en la pantalla. Dejen sus comentarios y regálenme un like si les gustó este video. Nos vemos en la siguiente.